¿Se me escucha, verdad? Ya, muy bien. Entonces, les decía, vamos a desarrollar el tema de características y validez del acto administrativo, que es un tema bastante importante para poder comprender el desarrollo de los procedimientos administrativos. Cuando ustedes desarrollen esa actividad de profesionales del derecho en alguna entidad pública, necesariamente van a tener que aplicar los conceptos de acto administrativo, características del acto administrativo, elementos que hacen válido al acto administrativo. Muy bien, entonces, comencemos con las características del acto administrativo. ¿Qué viene a ser? ¿Cuáles son las características del acto administrativo? Téngase en cuenta que ya se ha desarrollado un concepto del acto administrativo y hemos señalado de que el acto administrativo es aquella declaración unilateral que efectúa una autoridad pública respecto de una petición realizada por el administrado. Declaración de la autoridad pública que se caracteriza porque está enmarcada dentro del derecho constitucional, dentro de la legislación vigente, y que es el pronunciamiento sobre un caso en concreto, ¿no? Destinado a crear, modificar, extinguir intereses sobre los derechos del particular, sobre los derechos del administrado. Muy bien, ese es el concepto de acto administrativo, el que estamos manejando, pero ahora vamos a desarrollar las características del acto administrativo. Ese acto administrativo se caracteriza porque tiene trascendencia jurídico-legal. ¿Qué quiere decir ello? Que el acto administrativo es un acto jurídico. A partir de su desarrollo, a partir de su reconocimiento, se garantiza, se pone en práctica los derechos fundamentales de la persona. Por decir, si Rosita ha solicitado la licencia de funcionamiento de un restaurante, el acto administrativo que declara procedente esa solicitud va a consolidar el derecho de petición de Rosita, va a consolidar la garantía, lógicamente, de otros derechos fundamentales que tiene Rosita, como el derecho al emprendimiento, a la libre participación, ¿no? El derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el acto administrativo tiene importancia jurídica legal. Vuelvo a decir, porque a partir de su desarrollo, a partir de su reconocimiento, se va a garantizar el desarrollo, se va a garantizar otros derechos fundamentales. Entonces, fíjense la gran implicancia jurídico-legal que tiene el acto administrativo. Muy bien, la otra característica del derecho que el derecho administrativo le otorga al acto administrativo viene a ser la formalidad. El acto administrativo se caracteriza porque es un acto jurídico que se celebra cumpliendo ciertos requisitos de forma. Entre ellos, el acto administrativo debe de ser escrito, debe de materializarse a través de la escritura, ¿no? Lógicamente, el lenguaje escrito va a permitir que el acto administrativo sea perenne en el tiempo, sea evidente, ¿no? Muy bien, entonces cumple esa formalidad de escritura. Pero también el acto administrativo se caracteriza por ser un acto legítimo, es decir, debe de manifestarse en forma incuestionable la voluntad de decisión de la autoridad pública. Y ello se va a evidenciar a través de la suscripción del acto administrativo. Es decir, el alcalde X está
declarando procedente la solicitud de Rosita, emite el acto administrativo, lo materializa en una resolución administrativa, pero dicha documentación debe de contener la firma, debe de estar allí la firma de la entidad pública, ¿no es cierto? Del representante de la entidad pública debe estar la firma, el sello, lógicamente el acto administrativo materializado en la resolución administrativa debe de evidenciar esas características a efectos de que éste sea considerado como un acto administrativo válido. Entonces, aquí les tengo, ¿no es cierto? A ver si se puede observar. Este es una resolución administrativa que va a materializar un acto administrativo. Aquí está la decisión de la autoridad administrativa. Fíjense, ahí ustedes observan características de naturaleza formal. El papel está membretado. Existe el logo de la institución pública. Existe también una numeración. Aquí ustedes pueden observar resolución número Consejo Universitario 180-2020, ¿no? Entonces, el acto administrativo se caracteriza por su formalidad. Ahí observan siglas, numeración, un registro correspondiente, ¿no? Entonces, también vamos a observar la suscripción de la autoridad administrativa. Entonces, para que sea válido el acto administrativo, también tenemos que observar la formalidad y allí ustedes observan los sellos, ¿no es cierto? Los sellos correspondientes, la firma correspondiente de la autoridad administrativa. Muy bien, prosigamos con nuestra exposición. Los actos administrativos también son obligatorios, se caracterizan por ser obligatorios, es decir, que cualquier acto administrativo que ha adquirido firmeza debe de cumplirse por la propia entidad y por todos aquellos ciudadanos, ¿no es cierto?, que implícitamente sus derechos estén reconocidos en esa resolución. Es decir, todo el mundo tiene que respetar y hacer cumplir un acto administrativo. La legislación garantiza la eficacia de los actos administrativos, ¿no es cierto? Son de obligatorio cumplimiento. Vuelvo a decir, su eficacia está garantizada por la ley. Sin embargo, en la práctica puede que suceda un hecho de incumplimiento del acto administrativo. Por ejemplo, ¿no?, la resolución emitida por la municipalidad garantiza el pago de vacaciones no gozadas al trabajador X. En la misma resolución también se dispone que el área de presupuesto haga la liquidación correspondiente a efectos de girarse el cheque correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, en la práctica han pasado 2, 3 años y hasta el momento el pobre trabajador no ha podido efectuarse de ese pago por un retraso burocrático, un problema administrativo X, ¿no? Entonces, frente a ese incumplimiento, el derecho tiene una serie de mecanismos para obligar a la autoridad renuente a acatar sus propios actos administrativos. Para ello, tenemos la acción de cumplimiento como garantía constitucional, por un lado, y por otro lado tenemos el proceso contencioso administrativo de cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos mecanismos de naturaleza judicial que van a servir para darle efectividad al acto administrativo. Muy bien, entonces, prosigamos. El acto administrativo también se caracteriza por ser un acto público. Es un acto público porque, primeramente, es emitido por una institución pública.
En segundo lugar, se efectiviza la característica de publicidad porque todos los actos administrativos están garantizados por el principio de transparencia. Es decir, cualquier actuación del Estado debe de ser de fácil acceso para la población. Cualquier ciudadano puede solicitar información pública respecto de un trámite administrativo, respecto de una resolución administrativa, y no puede serle negada, ¿no? Porque esa es una garantía de publicidad, ¿no? Salvo reservas que la propia ley menciona, cuando el acto administrativo verse sobre la seguridad nacional o sobre, digamos, la intimidad de repente de algún administrado. Pero son casos especiales. Por lo general, el acto administrativo se caracteriza porque es público, ¿no? Es decir, cualquier ciudadano tiene la garantía de solicitar información pública a las entidades públicas y la autoridad no puede negarse, ¿no es cierto?, a entregar dicha información. Muy bien, entonces se tiene una ley de acceso a la información pública y transparencia que garantiza esta característica de publicidad, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a decir, el acto administrativo se caracteriza por ser público. Muy bien, tenemos otra característica, la característica de permanentes. Muy bien, los actos administrativos, una vez que hayan adquirido firmeza, deben de entenderse como actos permanentes, salvo que el propio acto administrativo disponga que tiene una eficacia temporal, ¿no? Que ello lógicamente a veces se da, ¿no es cierto?, en el acto administrativo. Un ejemplo, ¿no? Trabajador solicita licencia sin goce de haber por un mes. Se emite el acto administrativo, declara procedente, ¿no es cierto?, esa petición, pero implícitamente en el acto administrativo se señala un plazo, que la licencia va a estar vigente dentro de un mes, ¿no? Después de ese plazo, lógicamente, pierde eficacia dicha resolución. Pero durante ese tiempo, lógicamente, hay vigencia, hay eficacia del acto administrativo, ¿no? Muy bien, los actos administrativos, vuelvo a decir, una vez que hayan quedado firmes, adquieren permanencia. ¿En qué consiste esto que les estoy diciendo? Dentro del procedimiento administrativo, los actos administrativos también son impugnables. Es decir, que contra aquel acto administrativo que genere, digamos, indefensión o que restrinja algún derecho fundamental del administrado, el administrado tiene el derecho a promover la revisión en sede administrativa de ese acto administrativo a través de los famosos recursos impugnatorios. Tienes el recurso de reconsideración y tienes el recurso de apelación, ¿no? Entonces, mientras que exista plazo para impugnar los, los actos administrativos, entonces no puede hablarse de un acto administrativo permanente, ¿no? Es una condición sustancial para que el acto administrativo sea considerado como permanente, obtener firmeza. ¿Y cuándo se va a obtener firmeza? Cuando contra el acto administrativo ya no haya recursos impugnatorios por presentar, ¿no? O cuando habiéndose presentado dichos recursos impugnatorios, se emite una resolución, ¿no es cierto?, que declara improcedente el recurso, ¿no?
Entonces, vuelvo a decir, los actos administrativos son permanentes cuando adquieren firmeza. ¿Cuándo adquieren firmeza? Cuando contra ese acto administrativo ya no hay recurso impugnatorio para interponer. Vencieron los plazos, lástima, el administrado se dejó pasar los plazos, ya no pudo interponer reconsideración, apelación, y lógicamente ese acto administrativo adquiere firmeza, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos con nuestra exposición. Muy bien, luego de haber desarrollado las características del acto administrativo, ahora vamos a hablar sobre los elementos que constituyen, ¿no es cierto?, el acto administrativo, que también deben de ser entendidos como los requisitos de validez del acto administrativo. Los requisitos de validez del acto administrativo van a estar contemplados, establecidos en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27.444. Es una ley marco, es una ley que ha sufrido una serie de modificaciones. El año 2009 se emitió el Decreto Supremo 04-19, mediante el cual se aprueba el texto único ordenado de la Ley 27.444, ello a efectos de facilitar la compilación de la norma que les vengo mencionando, que ha sufrido varias modificaciones. Muy bien, esta normativa señala en su artículo 3, señala los requisitos de validez del acto administrativo. ¿Y qué es lo que establece? Vamos a leer dicho artículo. Muy bien. Artículo 3. Requisitos de validez del acto administrativo. Son requisitos de validez de los actos administrativos la competencia, ¿no? Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado, y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión quórum y deliberación indispensables para su emisión. Objeto o contenido. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en él, física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación, ¿no? Finalidad pública. Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad, sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 4. Motivación. El acto administrativo debe de estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación, ¿no? Entonces, en el artículo 3 de la ley citada, observamos que se detallan los requisitos de validez del acto administrativo. Es decir, para que el acto administrativo sea válido, deben de cumplirse en forma obligatoria esos 5 requisitos de validez. Caso contrario, ese acto administrativo deviene en nulo de pleno derecho. Por ejemplo,
Si es que el acto administrativo ha sido emitido por funcionario que no tiene la competencia, es decir, por funcionario incompetente, entonces ese acto administrativo es nulo de pleno derecho, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta la presencia de los requisitos de validez, que lo vamos a detallar cada uno en forma singular, lo vamos a explicar, ¿no es cierto? Entonces, el primero de ellos, lógicamente, reconoce la competencia como un requisito de validez. ¿Qué viene a ser la competencia? Muy bien, es una institución no solamente del derecho administrativo, sino también es una institución del derecho procesal civil. Ustedes recuérdense esa institución, ¿no? Entonces, la competencia viene a ser aquel atributo que la ley le otorga al juez para que éste pueda, digamos, resolver un caso en concreto, ¿no? En el fuero administrativo, de igual manera, es la atribución que la ley, la constitución, la norma jurídica le otorga a un funcionario determinado para que éste pueda resolver una petición administrativa en concreto. ¿Mm? En la diapositiva ustedes pueden observar, tenemos la conceptualización de Manuel Osorio, y él sostiene lo siguiente: competencia es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Couture la define como medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar, ¿no? Tenemos otro concepto que es mucho más, digamos, ilustrativo. Conjunto de atribuciones que en forma expresa confiere la Constitución, la ley, ¿no es cierto? Es irrenunciable e improrrogable. Debe ser ejercitado directa y exclusivamente, salvo los casos de delegación. Entonces, haciendo un análisis de todos esos conceptos, podemos tener que como común denominador, competencia se refiere al conjunto de atribuciones que la ley le otorga a un funcionario determinado para que éste pueda resolver un caso en concreto, ¿no? Dentro de la administración pública es un elemento indispensable para darle validez al acto administrativo. Se recuerdan, la sesión pasada hablamos sobre la jerarquía dentro de una entidad pública y allí determinamos de que hay varios funcionarios que, de acuerdo a su competencia, pueden emitir actos administrativos. En todo caso, el acto administrativo definitivo dentro de una municipalidad tendría que ser emitido por el alcalde. Entonces, tener muy en cuenta el manejo de esta institución. ¿Mm? La competencia la asigna la Constitución, la ley, las normas de tercer nivel, normas internas de la institución pública. Entonces, cuando asuman el papel de abogados, asesores legales en alguna institución, no olvidarse revisar la normativa interna a efectos de identificar las competencias de la autoridad. Porque, vuelvo a decir, no solamente todo va a estar en la Constitución, no solamente vamos a valernos de la legislación general, también debemos de revisar la normativa interna de cada institución. De aquel lugar donde vas a trabajar como asesor legal, allí tendrás que hacer un trabajo de investigación, escudriñar las normas internas, lógicamente, para que seas un director de calidad respecto de los procedimientos administrativos de esa entidad, ¿no?
Muy bien, entonces, prosigamos con nuestro análisis, ¿no? El artículo 3, inciso 1, vuelvo a decir, establece la competencia y señala que la competencia es lo siguiente: ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. Entonces, es un artículo, es un dispositivo, eh, digamos, jurídico que va a desarrollar, va a establecer, ¿no es cierto?, que el acto administrativo debe de cumplir la competencia como requisito de validez que se va a efectuar cuando este acto administrativo es emitido por funcionario competente en forma previa, en forma legal, ¿no es cierto?, a la emisión del acto administrativo. Muy bien, prosigamos. El siguiente elemento se caracteriza por denominarse objeto o contenido. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a recurrir al texto expreso de la ley, ¿no? Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser ilícito, ¿no?, garantizar la prevalencia de la Constitución y el Estado social de derecho. Debe ser preciso, ¿no?, concreto, objetivo, claro, sin ambigüedades, posible física y jurídicamente, ¿no? No podrá otorgarse la propiedad de la plaza de armas, por ejemplo. Eso sería jurídicamente imposible. No podría entregarse la propiedad de la luna. Eso sería físicamente imposible. Y comprender las cuestiones surgidas de la motivación, es decir, debidamente motivado. Es decir, el acto administrativo, para que adquiera validez, también deberá de cumplir con este elemento, ¿no?, el objeto. Quiere decir que la autoridad pública debe de pronunciarse en forma clara, concreta, precisa, sobre la petición del administrado. Por ejemplo, el administrado solicita licencia de funcionamiento. Entonces, el objeto del acto administrativo tendrá que referirse a esa petición concreta del administrado. Es decir, tendrá que referirse a la licencia de funcionamiento. De tal manera que el acto administrativo demuestre ese objeto, correlativo con el objeto de la petición presentada por el administrado. Pero también el objeto cumple otra función. El objeto del acto administrativo también consiste en aquello sobre lo que se va a pronunciar dicho acto administrativo, ¿no?, que tiene que relacionarse con la petición realizada por el administrado. Recapitulando, entonces tenemos a Elvira. Elvira presenta su solicitud administrativa de licencia de funcionamiento. Muy bien, correcto. Dicha petición es evaluada a través del procedimiento regular y finalmente el expediente administrativo llega donde el funcionario competente. La autoridad pública lo que va a hacer es decidir respecto de ese objeto. Ese objeto ya está limitado en la petición administrativa, que viene a ser licencia de funcionamiento. Por lo tanto, el acto administrativo tendrá que referirse a ese objeto, licencia de funcionamiento. No podrá referirse, por decir, a pago de vacaciones no gozadas, pago de CTS, etcétera, etcétera, porque serían objetos distantes
ajenos a la petición de Elvira, ¿no es cierto? Entonces, tengan ustedes en cuenta que siempre debe de haber relación armónica entre el acto administrativo y una petición administrativa, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, el acto administrativo también sirve para limitar el pronunciamiento de la autoridad, para que el pronunciamiento se focalice respecto, en este caso, de una licencia de funcionamiento, ¿no? Muy bien, pero no solamente el acto administrativo comprende ello, ¿no? Sino que el acto administrativo debe de contener las siguientes características. Por ejemplo, debe de ser lícito, ¿no? El acto administrativo, vuelvo a decir, se va a materializar en una resolución administrativa. Esa resolución administrativa tiene que desarrollar una justificación acorde con la legislación vigente, es decir, debe de ser lícito. La resolución tiene que ser respetando la Constitución y la legislación vigente. No puede darse lo contrario. Si se da lo contrario, automáticamente ese acto administrativo es inválido. Por lo tanto, es nulo. Es decir, contravendría el texto expreso de la Constitución y las normas jerárquicas. Entonces, ello deviene en la nulidad del acto administrativo, ¿no? Entonces, el acto administrativo es lícito, respeta la norma, respeta la Constitución y demás leyes jurídicas, ¿no? Muy bien. Otro aspecto, resulta de que el acto administrativo debe de tener un objeto concreto y un contenido preciso. Es decir, que el texto desarrollado en el acto administrativo debe de ser concreto, preciso, no debe de haber ambigüedades, que sobre su lectura se entienda en forma clara las razones por las cuales se está denegando una petición o las razones por las cuales se está viabilizando una petición. No se debe de hacer literatura en el acto administrativo, no se debe de hacer literatura en cuanto a novelas, me refiero. La literatura debe de limitarse a un texto concreto, claro, preciso, sin ambigüedades, ¿no? Muy bien, prosigamos. El contenido del acto administrativo debe de ser posible jurídicamente, debe de ser posible físicamente. Es decir, el acto administrativo no puede relacionarse con lo absurdo, ¿no? No puede haber una petición por parte de Elvira. Elvira solicita que se le reconozca propiedad sobre la plaza de armas del distrito de San Jerónimo, por decir, ¿no? Entonces, allí lógicamente habría una imposibilidad de naturaleza jurídica, ¿no? Entonces, el acto administrativo no puede relacionarse con lo absurdo, jurídicamente hablando, ¿no? El acto jurídico debe de tener un contenido también que sea físicamente posible, ¿sí? Debe de haber pronunciamientos sobre lo que es posible naturalmente, físicamente, ¿no? No puede haber lo contrario. Por decir, no puede existir el acto administrativo que le reconozca derecho a Elvira sobre la superficie lunar, ¿no? Le reconoce un pedacito de la superficie lunar.
Eso no existe, no se relaciona con lo real, con lo objetivo. Por el contrario, es un absurdo, ¿no? Lógicamente, ello no puede ser avalado por el derecho y por tanto no puede ser avalado por un acto administrativo, ¿no? Muy bien, prosigamos. El acto administrativo debe de comprender las cuestiones surgidas a lo largo, digamos, del desarrollo de la solicitud, a lo largo del desarrollo del procedimiento administrativo. Es decir, el acto administrativo debe de ser motivado adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se debe de expresar las razones, los argumentos jurídicos que han servido para tomar la decisión por parte de la autoridad. De tal manera que tenemos resoluciones administrativas que se caracterizan porque en su parte considerativa se desarrolla complejamente, ¿no es cierto?, un argumento en el cual se invoca la normativa vigente, se invoca directiva, se invoca jurisprudencia, todo ello con la finalidad de motivar la decisión, ¿no? Es decir, motivar significa justificar, describir las razones que la autoridad ha tomado en cuenta para decidir respecto de una situación en concreto, ¿no? Entonces, aquí en la resolución que tengo en mano, ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Pueden observar que es una resolución más o menos de 30 páginas, ¿no? En todas esas páginas, ustedes pueden observar que existe desarrollo argumentativo, existe varios considerandos, varios párrafos, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Existen varios párrafos que justifican la decisión, ¿no? Entonces, ahí observamos presencia ya de actividad jurídico-profesional. Quienes van a proyectar esas resoluciones van a ser los abogados. Son los llamados, ¿no es cierto?, a proyectar resoluciones administrativas. ¿Por qué? Porque tienen la formación para ello, ¿no? Tienen formación para integrar un acto administrativo, integrar con las razones jurídicamente válidas, manejo de la legislación, interpretación de la jurisprudencia. Fíjense, es un trabajo netamente de abogados. Por lo tanto, es vital, digamos, que ustedes comprendan el papel importantísimo del abogado en el derecho administrativo. Muy bien, prosigamos con lo nuestro. Muy bien, este elemento de objeto o contenido a su vez va a ser desarrollado por el artículo 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece algunos criterios para integrar, para cumplir con este objeto o contenido, ¿no? Entonces tenemos el siguiente: el objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. Entonces, ya les comentaba que la autoridad debe de pronunciarse sobre un objeto claro, concreto, preciso, que ya ha sido manifestado en la petición de Elvira, ¿no es cierto? Luego tenemos que en ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, ni impreciso, ni obscuro o imposible de realizar. Entonces, el acto administrativo se caracteriza porque es un acto legal, constitucional, respeta el ordenamiento jurídico, es claro, es concreto, preciso, ¿no? Es un acto que no puede pronunciarse sobre lo absurdo, ¿no? Luego tenemos
el inciso 5.3 señala lo siguiente: el acto administrativo no podrá contravenir, en el caso concreto, disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes, no podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía e incluso de la misma autoridad que dicte el acto. Entonces, observamos que el acto administrativo no solamente tiene la garantía de respetar el nivel 1 de la pirámide del ordenamiento jurídico, el nivel 2, sino que también tiene toda la obligación de que ésta tome en cuenta, respete también normativas del tercer nivel. Entonces volvemos a reforzar de que el acto administrativo debe de cumplir, debe de tomar en cuenta todo el ordenamiento jurídico, a nivel constitucional, a nivel legal y sobre todo a nivel sublegal, ¿no? Entonces, volvemos a decirles de que el abogado tiene una labor muy compleja, una labor muy delicada, porque cuando tenga la oportunidad de integrar, de formar parte de una institución pública, tendrá que revisar la normativa interna, ¿no? Resoluciones internas, directivas internas. Si es una municipalidad, tendrá que revisar las normas de gestión, el plan de desarrollo concertado, tendrá que revisar el MOF, que viene a ser el Manual de Organización y Funciones, tendrá que revisar el ROF, Reglamento de Organización y Funciones. Entonces, es una labor bastante compleja, es una labor que demanda mucha voluntad, ¿no es cierto? Porque no solamente todo está en la Constitución, eso lo manejamos al derecho y al revés, ¿no? Pero cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar en una institución pública, no solamente van a tener que quedarse en el fuero constitucional, tendrán que revisar la normativa interna, ¿no es cierto? La normativa interna. Muy bien, entonces, prosigamos. El contenido del acto administrativo debe de comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciados de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a 5 días para que se expongan su posición y en su caso aporten las pruebas que consideren pertinentes. Muy bien, entonces aquí empieza a manifestarse el cumplimiento de el principio de motivación y también empieza a cumplirse el principio de congruencia. Es decir, la autoridad administrativa tiene que pronunciarse sobre todos aquellos aspectos que han sido solicitados, ¿no? El acto administrativo tendrá que pronunciarse sobre todos aquellos incidentes que han ocurrido a lo largo de todo el procedimiento administrativo. Entonces, eh, fíjense, debe de haber mucha cautela. El acto administrativo debe de pronunciarse sobre las cuestiones que han sido planteadas por el administrado, ¿no? No puede quedar a la deriva. Si, por ejemplo, Elvira solicita, ¿no es cierto?, licencia de funcionamiento y en el otro más digo solicita licencia de construcción. Son dos peticiones en una sola solicitud, ¿no? Entonces, el acto administrativo que vaya a emitirse tendrá que pronunciarse sobre esas dos peticiones. Con eso no quiero decir que el pronunciamiento sea positivo, ¿no? Tampoco quiero decir que el pronunciamiento sea negativo.
A lo que quiero llegar es de que se cumpla con pronunciarse, o bien sea negativamente o bien positivamente, pero no deje de pronunciarse respecto de las dos peticiones. A eso se refiere el principio de congruencia, que tiene mucha relación con el principio de motivación. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto?, tengan la oportunidad de estar en la institución pública, va a haber solicitudes complejas. En una sola solicitud hay 3 peticiones, 4 peticiones, ¿no? Algunos te plantean, por decir, uso de espacios públicos, ¿no? El otro cívico señala de repente alquiler de espacios públicos. El otro más vivo de repente, otra petición, pago de beneficios laborales. Fíjense, inclusive peticiones que no tienen relación entre ellas, ¿no? En todo caso, eso lógicamente vuelve complejo, más difícil en el análisis de la solicitud, pero tenemos que mantener, tenemos que cumplir con ese principio que nos exige la ley, en este caso el principio de congruencia. O sea, no podemos dejar de pronunciarnos. Si se deja de pronunciar respecto de un aspecto, va a ser materia de reclamo por parte del administrado, ¿no? Entonces, evitemos esas dificultades. Entonces, es una exigencia que se atienda punto por punto una solicitud, ¿no? Muy bien. Otro elemento de validez va a ser el de la finalidad pública. Muy bien. Es decir, que el trámite administrativo debe adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad, sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. Desde los inicios de la asignatura, siempre se ha manifestado que el derecho administrativo está al servicio de la construcción de un Estado democrático, ¿no es cierto? Que el derecho administrativo es una herramienta para el progreso y desarrollo social a través de la institucionalidad que debe de conseguirse, debe de plasmarse en las entidades públicas. Se rige mediante una serie de principios, y uno de esos principios que hemos analizado aquella vez es el principio de lo social por encima de lo personal y lo particular. Es decir, que en el fuero administrativo tiene un papel importante, un papel direccional, ¿no? El hecho de alcanzar valores sociales. ¿Por qué? Porque son entidades públicas. El trámite administrativo no puede servir para aprovechamiento de un particular que se aísla de lo social. Eso no puede existir. Puede cumplirse con una expectativa social y para ello se está otorgando una licencia de funcionamiento a un administrador particular. Eso es una cosa. Diferente es que alguien se aproveche del procedimiento administrativo para fines estrictamente nocivos, particulares, pero nocivos con la sociedad. Eso debe de sancionarse. Eso no está contemplado por la norma. Es decir, en lo posible, en el derecho administrativo, se va a tratar de armonizar el interés social con el interés particular. No puede haber divorcio. Si Elvira quiere maximizar sus derechos fundamentales como persona, quiere generar riqueza a través de la instalación de un restaurante,
quiere beneficiarse legalmente a través de un restaurante, pero la administración pública tiene que maximizar ese derecho en consonancia con el interés público, con el interés social. Si resulta que Elvira en realidad quiere instalar, quiere poner en funcionamiento una discoteca que está a menos de 100 metros de la universidad, de alguna institución pública educativa, ahí la institución pública, la administración, tendrá que poner en la balanza el interés social y el interés particular. Y en esa balanza, ¿cuál pesa más? Lógicamente el interés social, y por tanto no podrá otorgársele licencia de funcionamiento Elvira, ¿no? Porque en esa situación, lógicamente no se puede conceder licencia de funcionamiento para centros que expenden bebidas alcohólicas a menos de 100 metros de instituciones públicas, educativas, universidades, iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho administrativo es una herramienta para viabilizar los valores sociales, ¿no? Para gestar desarrollo social, progreso social. Lo particular entra a un segundo plano. Si el derecho administrativo va a garantizar, va a reconocer derechos fundamentales de la persona, pero estos deben de ser en consonancia con los valores sociales, ¿no? Con el interés público, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos otro requisito de validez que viene a ser la motivación del acto administrado, del acto administrativo que ya les había adelantado. Entonces, lo vamos a detallar, lo vamos a desarrollar. La motivación parte de un principio constitucional, parte del artículo 139, inciso 5, ¿no? Que establece la motivación de las resoluciones judiciales. El artículo constitucional habla de resoluciones judiciales, pero ello no es óbice para limitar su aplicación solamente al fuero jurisdiccional, sino que a partir de esa garantía se analiza y se extiende dicho artículo también a lo administrativo. Es decir, los actos administrativos, aquellas resoluciones emitidas por la autoridad pública que deciden sobre una situación concreta, sobre una petición concreta, deberán de motivar su decisión. Es una garantía establecida en la Constitución, artículo 139, inciso 5. A partir de esa garantía, de ese estándar de calidad, los actos administrativos deben de desarrollar las justificaciones, desarrollar las razones que han servido para la emisión de esa decisión. Caso contrario, el acto administrativo deviene en nulo, ¿no? Entonces, para garantizar este principio de motivación, vamos a recurrir a la argumentación jurídica, y es un trabajo especializado del abogado, ¿sí? Porque es el único que ha sido formado en criterios de interpretación de normas, ha sido capacitado también para formular argumentos jurídicos. Entonces, como les había mostrado, en la resolución se observa que existe desarrollo de contenido, ahí hay párrafos. Esos párrafos van a expresar argumentos jurídicos, ¿no? Eso es propio del abogado.
Entonces, lo que se tiene que plasmar en el contenido de esa resolución son argumentos jurídicos. Pero para aplicar argumentos jurídicos se debe de utilizar herramientas de argumentación jurídica. Entre ellas vamos a adelantarles tres criterios de argumentación jurídica: el argumento sistemático, el argumento de autoridad y el argumento analógico. Ustedes van a desarrollar la asignatura de argumentación jurídica en los semestres posteriores, asignatura que tiene vital importancia, ¿no? Muy bien, entonces vuelvo a decirles, el criterio de motivación debe de significar, ¿no es cierto?, el desarrollo de fundamentos, argumentos que deben de estar expresados en la resolución administrativa, que van a respaldar la decisión de la autoridad administrativa, ¿no? Muy bien, entonces, prosigamos. El artículo, en este caso, el artículo 3, que establece los requisitos de validez del acto administrativo, sobre todo el aspecto de motivación, también va a ser desarrollado por la propia ley del procedimiento administrativo general. Va a ser desarrollado en el artículo 6, que en forma textual expresa lo siguiente, ¿no? Artículo 6, motivación del acto administrativo. La motivación debe ser expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. Entonces, analizando este artículo, tenemos lo siguiente. Muy bien, por un lado, hemos desarrollado que la motivación exige el empleo de argumentos jurídicos, ¿no? Pero también destacar que esa argumentación jurídica debe de garantizar el desarrollo de los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, ¿no? Principalmente los fundamentos de hecho se relacionan con la actividad procedimental que se ha realizado. Esa actividad procedimental se encuentra plasmada en el expediente administrativo. En el expediente administrativo están las actuaciones administrativas que conforman hechos. Entonces, en el acto administrativo tendrá que desarrollarse en forma sucinta, describirse el trámite administrativo, ¿no?, con fechas, sobre todo, ¿no? También el artículo que hemos dado lectura señala que deberá integrarse los fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos tendrán que construirse a partir del manejo de la legislación vigente, a partir de la interpretación de la legislación y la jurisprudencia. Para construir estos argumentos jurídicos les he adelantado tres criterios. Entonces anótenlo ustedes porque no vaya a ser que entre en el examen. Tenemos tres criterios básicos: criterio sistemático, de autoridad y el analógico, ¿no? Entonces, en su momento vamos a desarrollar estos tres criterios, ¿no? ¿Qué más señala la lectura de este inciso? Señala que la autoridad podrá basarse en la
fundamentación que se ha realizado en informes, dictámenes, que estén presentes en el expediente administrativo con la condición de que dichos documentos también se notifiquen al administrador, ¿no? Entonces, se cumple también con la motivación cuando, ¿no es cierto? Cuando además de que el acto administrativo desarrolle argumentos jurídicos, también se acompañe a la notificación de la resolución administrativa las demás actuaciones administrativas. En otras palabras, hay que notificar todo el expediente administrativo, ¿no? A efectos de garantizar el derecho, el principio de motivación, ¿no? Muy bien, prosigamos. No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenido en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto administrativo. No precisan motivación los siguientes actos: las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derecho de terceros. Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única, ¿no? Entonces, a partir del desarrollo del principio de motivación, también vamos a tener aquellas actuaciones que no requieren de motivación. Muy bien, y hemos dado lectura a ese artículo que señala que no es necesario que se desarrolle motivación en caso de las decisiones de mero trámite. Muy bien, entonces dentro de un procedimiento administrativo vas a tener la presencia de proveídos, que van a ser documentos de naturaleza administrativa, que sirven para remitir alguna información, para remitir algún documento de un área determinada a otra área determinada. Por ejemplo, tenemos la petición de Elvira. Esa petición de Elvira se le debe de adjuntar un proveído, una hoja de remisión, que podría llamársele así también. Entonces, en esa hoja de remisión, ¿no es cierto?, se va a identificar la fecha de remisión de la solicitud, la oficina a la cual va a ir dirigida dicha documentación, la fecha y firma del remitente. Entonces, mesa de partes va a remitir ese escrito, esa solicitud física, pero tiene que quedar constancia de esa remisión. Esa constancia puede ser una ficha de remisión, también puede ser un proveído. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, que personal de mesa de partes lleva los documentos con un cuaderno de actas donde hace firmar la entrega del documento, ¿no? Entonces son circunstancias, situaciones importantes que van a servir para el orden del procedimiento administrativo, ¿no? Eso no debe de faltar. Tiene que haber constancia de la remisión de los documentos a las áreas, a través de documentación simple, a través de documentación interna. Lógicamente, para ese proveído no se va a requerir una motivación extensa, pues, ¿no? Es por eso que hay excepción de este requisito para aquellos documentos internos. Lo mismo sucede con los memorandos, ¿no?
Los memorándums también en su mayoría son actos administrativos caracterizados porque allí se encierra disposiciones de la autoridad jerárquicamente superior respecto de los trabajadores subordinados que están bajo su dependencia, ¿no? Entonces, el gerente general ordena, por decir, que dicho trabajador X sea trasladado a otra unidad, ¿no? Entonces, por ser un tema, digamos, laboral necesario para el funcionamiento de la entidad, tampoco requiere de motivación, ¿no? Entonces, son, digámoslo así, documentación interna que no necesita de motivación. Eso es diferente al acto administrativo, ¿no? El acto administrativo, ya lo hemos esclarecido, es una decisión de la autoridad que se pronuncia sobre los intereses, sobre los derechos de un particular, ¿no? Eso es totalmente diferente a estas actuaciones internas que estamos poniendo en ejemplo, ¿no? Muy bien, también se va a exceptuar de este principio de motivación cuando el acto administrativo sea positivo para el administrado y dicho acto administrativo no perjudique el derecho de terceros. Por ejemplo, X persona solicita, digamos, permiso para ocupar área pública en la mañana de un domingo a efectos de utilizar dicho espacio como un depósito menor. O sea, tengan en cuenta que va a necesitarlo como depósito unas 2 horas, ¿no? Al cabo de las 2 horas va a desocupar dicho ambiente, ¿no? Entonces, situaciones menores de esa naturaleza tampoco requieren de mayor motivación, no requieren de motivación, basta inclusive con solo la comunicación de esa solicitud, ¿no? Son trámites muy simples que no perjudican a terceros, no, de por medio no hay vulneración de derecho de los terceros, por lo tanto, son actos administrativos que no requieren de pronunciamiento a través de una resolución motivada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vuelvo a decir, son situaciones especiales, ¿no? Eso no ocurre siempre, son situaciones excepcionales, singulares, pequeñas, ¿no? Eso no es lo normal, tengan en cuenta eso. Muy bien, también se va a procurar aplicar la tecnología en caso de aquellos actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única para todas esas solicitudes, ¿no? Entonces, ello a efectos de hacer más viable la respuesta a las solicitudes de igual, eh, de naturaleza similar. Un ejemplo podría ponerles que dentro de la municipalidad X se tiene varios trabajadores que tienen las mismas condiciones laborales, han ingresado al centro de trabajo en fechas similares, son trabajadores de la misma área, llámese de repente serenazgo, ¿no? Y que por X motivos no se les ha depositado el aguinaldo correspondiente, mejor dicho, en caso de obreros, ¿no es cierto?, la gratificación correspondiente. Tengas en cuenta que los serenos son categorizados como obreros, ¿no?, del régimen privado. Entonces no se les ha pagado las gratificaciones correspondientes. Entonces empiezan a interponer sus peticiones individualmente sobre el pago de gratificaciones. Muy bien, entonces son 30 obreros. Para dar respuesta a todos estos, a todas estas peticiones, la ley administrativa señala que podrá motivarse con un fundamento único.
dárseles respuesta con una motivación única, ¿no? La misma motivación podrá ser utilizada para darles respuesta a estas solicitudes a través del acto administrativo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otro elemento fundamental, ¿no es cierto?, que viene a ser el procedimiento regular. ¿En qué consiste el procedimiento regular? Muy bien, vamos a dar básicamente la lectura al artículo correspondiente a efectos de tener en cuenta la legislación también. ¿Qué es lo que dice? Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. ¿En qué consiste esto? Bueno, ello consiste en que las autoridades administrativas para emitir un acto administrativo, ese acto administrativo tiene que ser el resultado de un procedimiento administrativo donde se cumpla todos los estándares de calidad y exigidos por la ley. Un acto administrativo, es decir, es el resultado de un procedimiento administrativo. No puede aparecer un acto administrativo de la nada, ¿no? No puede aparecer de la noche a la mañana. El acto administrativo es el resultado de un procedimiento administrativo real, objetivo, con evidencia. Y esa evidencia se va a plasmar en el expediente administrativo. Ahí están todas las etapas que ha transcurrido para que ese procedimiento administrativo culmine en un acto administrativo. Allí está desde el inicio del procedimiento administrativo la petición de Elvira. Elvira presenta su solicitud por mesa de partes ante la autoridad municipal. Ingresa por mesa de partes y el servidor público de mesa de partes, el responsable, va a registrar la solicitud, va a poner un sello de cargo, fecha y hora, va a anotar en su cuaderno de registro de ingreso de documentos, ¿no? Va a foliar inclusive esa documentación y la va a remitir al área especializada para su evaluación. El área especializada va a recepcionar esa solicitud, va a firmar en el cargo y después de haber evaluado esa solicitud va a emitir un dictamen, un informe especializado que se va a adjuntar a ese procedimiento administrativo. Es decir, se va a adjuntar a ese expediente. Entonces ya se empieza a formar el expediente administrativo. Todas esas piezas, el inicial, repito, que vendría a ser la solicitud administrativa, después el proveído o la esquela de remisión sería otro instrumento que empieza a integrar el expediente administrativo. El informe del área especializada ya tiene que integrarse en el expediente, tiene que adjuntarse, ¿no?, en la parte posterior, y se caracteriza porque debe de estar foliado en la parte superior derecha, debe de estar el número correspondiente de folios, de tal manera que no haya oportunidad para que se pierda algún papel, algún documento. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, el acto administrativo tiene la característica de la publicidad y para garantizar esa publicidad, en algún momento algún administrado te va a pedir copias de ese expediente administrativo. Entonces, si tú tienes un expediente administrativo válidamente formado, con todas las piezas correspondientes, foliado, sin la ausencia de algún folio, entonces no hay ningún problema, no hay responsabilidad. Pero si el expediente administrativo no tiene folio, se ha perdido hojas, lógicamente allí hay ya responsabilidad. El expediente administrativo es un instrumento importante, señores, entonces tengan en cuenta bien eso. La vez pasada en clases observaba que cuando revisaba trabajos, ¿no es cierto?,
el portafolio no estaba en orden, no estaba adecuadamente organizado. Eso no puede darse en el trabajo, ¿no? En el desarrollo profesional del abogado. Más bien, debe de caracterizarse porque se mantiene adecuadamente los expedientes administrativos, ¿no? Muy bien, entonces, prosigamos. Entonces les decía que el expediente administrativo va a poder evidenciar que existe un procedimiento administrativo y que a partir de ese procedimiento regular se ha emitido un acto administrativo. Es decir, el acto administrativo es el resultado de todo ese trámite, de todo ese procedimiento. No es que haya aparecido de la noche a la mañana, eso no existe. Y si existe, va a traer consecuencias, lógicamente, para los funcionarios, ¿no? Fíjense, hoy en día la Contraloría, el Ministerio Público constantemente están requiriendo información a las instituciones públicas a efectos de hacer las investigaciones, a efectos de evidenciar si ha habido actos de corrupción o no. Imagínate si el Ministerio Público solicita el expediente administrativo, digamos, de un proceso de selección, ¿no? Lo solicita la municipalidad y el funcionario no tiene cómo responder, no tiene qué expediente administrativo enviar. ¿Ah? Entonces, ¿quién comete la falta? ¿Quién está en responsabilidad? Lógicamente, todos aquellos funcionarios que no han custodiado el expediente administrativo. Entonces, tengan muy en cuenta eso. El acto administrativo es el resultado de un procedimiento administrativo regular que previamente ya está establecido en la ley. Previamente ya está establecido en el texto único de procedimientos administrativos que toda entidad pública maneja, ¿no? Entonces, fíjense, vuelvo a decir, todo acto administrativo es el resultado de un procedimiento administrativo previamente establecido en una institución pública a través del TUPA correspondiente, ¿no? El TUPA, ya lo habíamos mencionado en las anteriores sesiones, es el texto único de procedimientos administrativos, aquella normativa interna que va a fijar plazos, procedimientos, requisitos para los trámites, ¿no? Va a establecer el concepto de las tasas, los pagos que debe de realizar el administrador para obtener un trámite. Ahí también se determinan los plazos, se determina qué autoridad es la competente para emitir respuesta, ¿no? Entonces, si ustedes ingresan a las páginas web de las instituciones públicas, allí en el portal institucional siempre van a encontrar el TUPA, texto único de procedimientos administrativos. Vuelvo a decir, allí se describe los trámites de esa institución pública. ¿Sí? Si es una municipalidad, tú lo que quieres es saber información sobre los requisitos para la obtención de una licencia de funcionamiento de bar-restaurante. Simple, ingresas a la página web y allí buscas texto único de procedimientos administrativos. Ahí va a estar seguramente en PDF. Descargas el aprobado, ¿no? Y ahí están todos los requisitos. Está el costo del procedimiento, están los plazos, la competencia, qué autoridad debe de emitir el acto administrativo. Todo está ahí, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, son 5 elementos que van a estar presentes en todo acto administrativo que se caracterice por ser válido. La ausencia de uno de ellos hace que el acto administrativo sea declarado como nulo a través de los mecanismos que otorga el derecho administrativo, ¿no? Que vendrían a ser los recursos impugnatorios.
También se tiene el contencioso administrativo, que es un proceso judicial para impugnar aquellos actos administrativos nulos de pleno derecho. Muy bien, entonces hemos desarrollado los requisitos de validez del acto administrativo, hemos desarrollado las características del acto administrativo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos por el momento allí, ¿no? Vamos a quedarnos por el momento allí. Lógicamente, vamos a seguir desarrollando estos conceptos importantes, pero en las siguientes sesiones de aprendizaje. Entonces, muchas gracias por su atención y vamos a ingresar a la siguiente etapa.